Hola, Maru, Isa, Cecilia, ¿qué tal en esta tarde de octubre? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, tal como me convocaron, mi nombre es Judith Said, yo milito desde varias décadas, en realidad tengo una impronta siempre desde la militancia política, no tanto de los organismos, sino que un poco trato de sintetizar mi incursión en los años 70 en las organizaciones que se fueron gestando en esa época. Yo pertenecí primero a una organización que eran las Fuerzas Argentinas de Liberación, luego tuve mi paso por el peronismo de base y luego me incorporé en Montoneros en el año 73. Allí tenía básicamente un trabajo territorial, luego tuve una amplia relación en los ámbitos de prensa para la confección de los materiales, pero a mí me gustaría destacar una cosa para la cual se vio muy tenida mi militancia, que es que yo fui detenida en el año 71, cuando salgo en libertad, porque no estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Tuve pocos meses a disposición del Poder Ejecutivo, pero continuaba un proceso judicial por un cargo de adulteración de documento. ¿Qué pasó? Que cuando recuperamos la democracia en el año 73, se producen los indultos, no quedé afectada al indulto, dado que era un procesamiento común. Y ahí se inició un trámite para que fuera considerada una presa política y un procesamiento político. ¿Qué sucedió? Que sale esta resolución en el año 74 y vuelta a la clandestinidad. Por lo tanto, es muy poco el tiempo que yo pude militar sin estar en la clandestinidad. Entonces, bueno, esto para tener un poquito de qué se trató mi militancia, ¿no? O sea que cuando llega el golpe yo ya estaba clandestina. Bueno, nosotros seguimos militando en el 76, ya para el 77 nos proponen salir al exterior a varias compañeras y compañeros. Bueno, esto ya ustedes lo saben, o si no lo buscan y lo miran, mi familia fue ampliamente afectada por el terrorismo de Estado, el conjunto de mi familia. Y bueno, finalmente salimos al exterior, y luego en el exterior, dado que seguíamos militando y llevando nuestra posición política en distintos lugares, pero claramente se nos hacía mucho más permeable la denuncia cuando hablábamos desde ser familiares, y ahí podíamos pedir que se establecieran los derechos humanos en la Argentina, denunciar las violaciones, y realmente eso ha tenido una repercusión enorme en muchos países. Y dichos por familiares le daba como a otra credibilidad a las denuncias en el exterior, tanto así como a quienes eran sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, donde también era una voz que en todas las denuncias que se hicieron en el exterior fueron realmente muy importantes y tuvieron un valor importantísimo en ese momento de la dictadura y después también, ¿no? Son testimonios muy válidos. Bueno, volvemos, hablo en plural porque yo me fui con mis hijos y vuelvo con mis hijos. Volvemos acá, sigo militando en lo que se conformó ahí una alianza de la Juventud Peronista Unificada con todos los sectores de la JP, y empezamos a trabajar fuertemente en diseñar una política desde el peronismo, nosotros, con otras juventudes, que las radicales, los de, había muchos sectores de juventudes que nos unimos para llevar adelante una política que fuera contra el FMI, la instalación de políticas sociales, etcétera. Bueno, lo que ya todos conocen de lo que fue nuestra militancia en los 80. Claro que luego viene el menemismo y quedó un poco desparramada toda esa militancia, ¿no? Nosotros, yo y otros compañeros y compañeras, seguimos militando en el peronismo revolucionario, y desde allí tratamos de
insertarnos en distintas corrientes y participar de las elecciones que se venían para después. Bueno, esto es un poco por qué arribo al 2003, digamos, o arribo o me convocan en el 2003 a trabajar con el gobierno de Néstor. Unos meses antes, unos meses, un poquito más, a nosotros y a otros compañeros nos convocaron para que le ayudáramos en la agenda de derechos humanos al que iba a ser nuestro presidente. Ahí lo conocía Néstor, digamos, en las oficinas de Santa Cruz, de lo que era el gobierno de Santa Cruz, y en el bar de enfrente nos reuníamos y ahí nos íbamos tildando un grupo de compañeros que en realidad veníamos todos de la militancia política, digamos. Yo recuerdo ese momento en la que no participaban los organismos, pero además porque ni los habíamos convocado, digamos. Seguíamos siendo estos militantes políticos que nos llamaban para que lo ayudáramos en esta agenda y marcáramos algunas cosas. Bueno, eso lo estuvimos haciendo, llega el 2003, el primer cargo que tengo, si querés, o la primera convocatoria que me hacen, yo no estaba esperando ninguna, obviamente, porque yo vengo de militar sin cargos políticos en el Estado, digamos, no me pasó en el 73 cuando éramos gobierno, no me pasó en ningún otro momento, siempre la militancia era por afuera. Acá el mismísimo 25 a la noche me llaman para que fuera asesora de Felisa en el Banco Nación, de Felisa Micheli, que necesitaba hacer todo un relevamiento de qué estaba compuesta ese monstruo de institución, sucursales, cantidad de personal, cómo era la comunicación, pim, pim, pim. 26 a la mañana sentadas ahí haciendo este relevamiento. Y bueno, y ahí se creó también una comisión de derechos humanos que me venían pidiendo, yo le dije, bueno, si tomá, Felisa la armó rápidamente, se hizo la Comisión de Derechos Humanos del Banco Nación, pero en paralelo hice esto que nos estaba pidiendo, que era el relevamiento, ver la página web, estas cuestiones de que se sintiera que había un cambio de políticas. Y el Banco Nación era fundamental, porque era el que iba a dar, digamos, cauce a las políticas económicas que iba a establecer el presidente. Bueno, pero eso no pude mucho tiempo, porque al rato asume Eduardo Luis Duhalde como secretario y me pide que colabore. Entonces yo iba de un lado al otro todo el rato colaborando. Cuando a fin de año el presidente firma el decreto de creación del Archivo Nacional de la Memoria, ya definitivamente Eduardo Luis Duhalde me pide que lo coordine, y bueno, ya ahí no podía hacer las dos cosas. Claramente se abría ahí un panorama que me necesitaba todo el tiempo ahí. Entonces Felisa accedió, obviamente, ya muchas cosas las habíamos hecho. Bueno, eso se puede contar en otro momento, pues es muy interesante lo que hicimos en ese corto tiempo en el Banco Nación con respecto a las hipotecas, bueno, todo eso. Y entonces yo en diciembre ya, o por lo menos al principio del 2004, empecé a trabajar más en el archivo hasta que en marzo del 2004, cuando el presidente, en el acto que hicimos en la ESMA, anuncia la desocupación, prácticamente quedo yo como responsable desde Nación en llevar adelante la desocupación y la construcción del espacio de memoria en la ESMA. De manera tal que definitivamente quedé abocada y es más, ni siquiera tanto del archivo, digamos. Menos mal que el archivo ya tenía una estructura más o menos que iba funcionando, porque en realidad se había hecho en base a la CONADEP y todo ese equipo que venía trabajando hacía muchísimos años y tenían un nivel muy comprometido y
muy ágil, tenía todo el funcionamiento, que era la base fundamental del archivo, ¿no? Entonces, quedaba nada más que la búsqueda de más archivos para completar, pero bueno, me dediqué fundamentalmente a eso, para lo cual porque esto fue un cimbronazo, todos lo saben, no hace falta que lo cuente, se generaron muchas demandas en todo el país acerca de la recuperación de espacios de memoria. Entonces, creamos por resolución 1309 la Red Federal de Sitios de Memoria. Y en esa red federal incluíamos todas los 500 lugares que venían denunciados ya por CONADEP, donde había sido lugares de reclusión o lugares donde la represión tuvo su asentamiento, y nos dimos una política de ir haciendo un relevamiento con esto, que tanto para la recuperación como sitio de memoria, como la señalización de los mismos, para que quedara expresado lo que ahí había acontecido. Esto fue un trabajo interesante porque realmente combinamos el trabajo del Estado nacional con el provincial y municipal con los organismos locales. Digamos, esto era así como, vuelvo a la ESMA ahora, así como el anuncio de la ESMA significó la creación de una comisión bipartita en la cual estábamos representados nosotros de Nación, la Secretaría, y la Secretaría de Ciudad a cargo de Gabriel Alegre. Esta comisión bipartita es la que tuvo ese funcionamiento de convocar a los organismos y a los familiares a trabajar en un consenso de qué hacer en ese lugar mientras se desafectaba los edificios que tenían en funcionamiento la Armada, de las escuelas que tenían en funcionamiento. Por eso me parece que acá es digno de destacar ese trabajo en equipo, porque si bien esto se dio en otros lugares del país, el de la ESMA, fue un trabajo muy arduo. Creo que el equipo de Gabriel Alegre con Ana Barrio, Cecilia Sherdy, fue muy importante para poder consensuar, y esto me dio a mí. Entonces, como les contaba, me parece que una cuestión importante, por lo menos que creo que es una experiencia importante y que continúa hasta el día de hoy, es el trabajo consensuado entre las demandas existentes y el Estado, y las políticas públicas del Estado nacional o provincial o municipal. Con esto quiero decir que muchas veces teníamos que interactuar con gobiernos provinciales que no eran muy afines a nuestra política, pero en este aspecto sí se han sumado. Y, digamos, por decisión del Poder Ejecutivo. O sea que esto quiero decir porque es importante que esta política que nosotros instalamos por demanda del conjunto de la sociedad y que tomamos el compromiso de ejecutarla, caló mucho en todos los sectores, por lo tanto no implicaba una inscripción política determinada para poder llevarlo a cabo. Esto me pareció que es algo, una parte de mi experiencia que fue muy interesante, porque cuando sucede esto de la ESMA y de la recuperación de ese espacio y demás, había solo dos hechos, dos iniciativas anteriores en relación a donde confluían las demandas y el Estado, que era Mansión Serén Morón, porque había un intendente con esas que tenía una política de memoria, verdad y justicia, y el Atlético en la ciudad de Buenos Aires, que también se había llevado adelante con el gobierno de Ibarra. Esas fueron las dos experiencias anteriores a que se instalara esta política de memoria, verdad y justicia en el conjunto del país, ¿no? Bueno, entonces destaco mucho ese trabajo conjunto, indispensable, creo que es indispensable,
aunque nos cueste, porque yo creo que en un inicio había mucha reacción, digamos, o por lo menos no había toda la confianza, con razón, con toda la razón, en que un Estado iba a cumplir o iba a llevar adelante estas reivindicaciones. Veníamos de una experiencia, yo misma, en donde el Estado, en realidad, en muy pocos momentos de la historia, nos dio lugar a o proyectos nacionales y populares, y muy poco lugar a reivindicar las luchas de nuestros movimientos, más allá de las coincidencias. Entonces, obviamente había una gran desconfianza a que esta vez fuera a ser posible. O sea que ese también fue un trabajo interesante, porque en la ciudad estaba más impregnada la política, pero en los otros lugares no, y en muchos grupos de barriales, de movimientos sociales, tampoco, digamos, había como, creo que nosotros tuvimos que dar esa, con mucha tranquilidad, voy a decir, con mucha tranquilidad, porque siempre sabíamos que en algún momento nos iban a entender. Bueno, esto venía a cuento de que ustedes me decían cómo era mi inclusión en los organismos de derechos humanos. La verdad que yo nunca fui parte de ningún organismo de derechos humanos, porque mi militancia transcurría en las organizaciones políticas, pero sí muy cercana, porque mi madre era madre de Plaza de Mayo, digamos, muy cercana a los organismos. De hecho, cuando yo comienzo con esta función como delegada del Gobierno Nacional en la Comisión Bipartita, los que me conocían eran los organismos, digamos, no me conocían otros, porque yo no, digamos, me conocían los organismos por familiar, en realidad, porque era digamos, no porque militaba en alguno de ellos, sino porque era familiar y me tenían, nos veíamos en las marchas, en los encuentros, y bueno, y hasta que falleció mamá, estaba yo siempre presente con ella, entonces había como, los organismos tenían un conocimiento mío, no porque participara, sino por este lazo. Y bueno, yo creo que de todos modos fue muy interesante haber podido convivir incluso con aquellos que tenían como alguna, tenían dudas, fue una tarea interesante en eso, porque nosotros necesitábamos no solamente generar confianza, sino generar que estas políticas se multiplicaran, que por eso insistíamos mucho en que en cada señalización o en cada comisiones que se abrían para recuperar los espacios, participara la sociedad civil. La sociedad civil, a que llamo, a las agrupaciones, que no en todos lados eran organismos de derechos humanos, a veces eran movimientos, a veces eran grupos o club, había eran otras instancias, y todas esas instancias tenían que estar porque queríamos que en ese lugar se apropiaran de esta política y de por qué lo hacíamos, porque esto también era muy importante. Nosotros, fíjense que cuando nosotros creamos, cuando sale la resolución 1309 de creación de la red federal, nosotros no hacemos hincapié solamente a la dictadura transcurrida en el 76 al 83, sino que hacemos hincapié a todas las violaciones de derechos humanos, y entonces estamos hablando de Trelew, estamos hablando de Libertadores en Córdoba, estamos tomando hechos que han sido fuertemente reprimidos del pueblo en distintos lugares y que transcurrieron antes del 76, ¿no es cierto? Creo que el último lugar, voy mezclando sin cronología, perdón, pero bueno, el último lugar en el cual nosotros anunciamos la creación del espacio de memoria fue en la Escuelita de Famaillá en Tucumán, y esto fue en el 2015, digo, en el diciembre del 2015,
nosotros anunciamos. Previo a eso hubo 2 actos anteriores en los cuales teníamos que desocupar la escuelita que existía en ese momento con una escuela, trasladarla a otra escuela para la cual había que hacer una construcción. Alberto Silioni, a cargo de Educación, se ocupó de que se hiciera dentro del marco de las 100 escuelas, se creó la nueva escuela, se construyó la nueva escuela, se mudaron a la nueva escuela. Todo esto fueron muchos años. Terminó todo esto y se pintó un poco, se arregló, se puso las 3 pilares, se puso una placa en la puerta. ¿Y cuál era el día de inauguración? Diciembre del 2015. Ya habíamos perdido, pero nosotros fuimos igual. Yo y mis compañeras que estaban ahí fuimos, hicimos la inauguración, y hoy funciona. Y hoy funciona y tiene digamos, creo que también en el Faro recuerdo haber ido de Mar del Plata cuando estábamos entre las PASO y las nacionales, y bueno, y lo importante era seguir estando, y lo importante era seguir construyendo, porque esto tenía que trascender de alguna manera. No podíamos, y si vamos a mirar hoy, todos estos lugares funcionan, más allá de los recursos, que son importantes, obviamente, porque como quiere decir, me interesa el pueblo, pero que no coma, no. Me interesa el pueblo que coma. Entonces, los espacios de memoria me interesa que existan y que tengan recursos para existir, pero la militancia lo cubrió. Y yo en esto quiero hacer énfasis porque realmente es un orgullo para cualquiera que haya estado en esta gestión de Estado saber la continuidad que estos lugares tuvieron por la propia militancia, que era en definitiva a lo que apuntábamos cuando teníamos estas decisiones políticas, ¿no es cierto? Que se hiciera. Y la militancia, no solamente de aquellos que venían con un trayecto militante, sino las nuevas generaciones de militantes. Y también esto es de destacar, porque quiere decir que esta política ha impregnado. Y creo que la continuidad de los juicios, aún así en el goteo existente durante los 4 años de macrismo, aún así siguieron. Entonces creo que a veces hay que también saber pensar que las políticas a veces trascienden a determinados gobiernos, pero también tiene que ver cómo se han instalado y cómo se han proyectado en el conjunto y cómo la militancia lo sostiene. Sin todo eso, obviamente, no hay, ¿no? Sin, entonces, bueno, nada, este es un poco el trayecto mío en la vida política y en la función en la secretaría. Creo que quedan algunas cuestiones, no sé, yo me anoté algo. Olimpo. ¿Quieren? Sí, antes quizás, Judith, preguntarte, porque son muchas cosas, todas son interesantes, pero no podemos todas, entonces vamos a ir a estas. La primera, cuando te dijeron que ibas a ser la encargada de recuperar la ESMA, ¿qué pasó? La segunda es qué aporte para vos. Es muy interesante lo que decís de la militancia y ¿cómo viste vos a los sobrevivientes como actores en estas distintas instancias, ¿no? Más allá del lugar del testimonio, el lugar de toda esa trayectoria también y esos saberes de los compañeros, ¿no? Y bueno, con eso me parece, y después la ley, y ya está. Mira, arranco por los sobrevivientes, ¿puede ser? Porque yo tuve una relación muy estrecha con ellas en el exterior. Realmente, esto lo quiero destacar porque para mí el valor de ellos no es solamente cuando iniciaron los juicios, para mí el valor de ellos estaba en ese entonces también. Me gusta reivindicarlo un poquito, ¿sabes? Porque no es por nada, no es crítico, sino que, y no porque yo lo haya hecho, sino porque me parece que ellos han tenido una actitud muy digna, muy digna. Salieron de ahí al exterior
y antes de cepillarse los dientes ya estaban declarando en los organismos internacionales. Y a mí eso siempre me pareció de una dignidad enorme. Y lo quiero decir porque había muchos compañeros y compañeras de mi propio partido político y de mi propia militancia que no lo veían así. Y yo sí. Y yo y muchos otros, no quiero hablar de mí. Yo y muchos sí lo veíamos, lo valorábamos y lo sosteníamos. Por eso, cuando volvimos a la Argentina, yo ya tenía hecha esta red con los sobrevivientes. Y acá te paso la primera pregunta, ¿por qué con los de la ESMA especialmente? Porque es donde estuvieron mis hermanos. Entonces, realmente, yo siempre tuve una relación muy estrecha con ellos, siempre tuvimos una confraternidad importante para darle el impulso y la investigación de quiénes estuvieron, quiénes estaban a cargo, cuál era la cadena de mando, cómo fue la cadena de mando en tal año, cómo fue en tal otro, digamos, siempre trabajamos mucho en eso. Cuando me designa Eduardo para ser la representante del gobierno nacional en la comisión bipartita, yo dije, es mi función política, no es mi función de familiar. Acá yo digo, tengo que asumir y bueno, obviamente que entrar ahí fue terrible, bueno, preguntarle a Gabriela, fue una cosa y sentarnos con los milicos, qué sé yo, bueno, fue una cosa, pero lo tomamos siempre, primero, nunca lo tomamos como revancha, sino lo tomamos como que estábamos poniendo en ejecución una política pública y que no era solo para nosotros, sino que era para el conjunto. ¿Que era una demanda? Sí, era una demanda. Nosotros estamos respondiendo a la demanda, pero en paralelo a responder a una demanda, estábamos haciendo una política que iba a quedar instalada para toda la sociedad y para la gente, y generando una conciencia a futuro. Entonces, para nosotras, y yo acá me incluyo porque yo sí trabajé con un equipo también, con Gonzalo, usted lo conoce, digamos, muchos compañeros y compañeras que estuvimos juntas en ese transcurrir de la bipartita, hasta que después se incorporó María Prince, bueno, y las chicas, ¿no? Gabriela, Ana y Cecilia, digamos. Ahí nosotras claramente, y todas teníamos nuestra historia cuesta, pero claramente en ese momento nosotras éramos funcionarias de un gobierno político que nos representaba. Entonces no pasaba por lo personal, pasaba por que estábamos haciendo esta gesta política, si querés, ¿no? Y después, por eso después se pudo replicar en otros lugares. Por ejemplo, para mí, siempre lo digo, pero yo el otro día estaban buscando material de Néstor y qué sé yo, digo, agarren el discurso en La Perla. Para mí es mucho más fuerte que el de la ESMA, ¿qué querés que te diga? Ese discurso que da Néstor cuando se anuncia la recuperación de ese lugar para la memoria, es fuertísimo, porque interpela a la justicia y le dice, a ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estamos esperando lo de juicio? Fue muy fuerte. Entonces, digo, esto pudo replicarse después en otros lugares con con esta misma impronta, ¿no? Después, yo me acuerdo que el 24 de marzo era la marcha como la de todos los años, pero el 25 era Campo de Mayo, y ahí estábamos, viste, yendo a la mañana de nuevo, arrancando para la marcha de Campo de Mayo. Creo que en realidad lo hacía con el compromiso, porque requiere de mucho compromiso político, digamos, ninguna de nosotras era técnica, eran el compromiso y lo hacíamos desde el Estado. Esto fue el cambio, fue el viraje que hicimos. ¿Cuál era la otra? La última de estas que se habían ocurrido es cuando se hizo la ley de sitios, ¿en qué sentís que aportó, digamos, a todo esto que ustedes ya estaban institucionalizando y, bueno, la idea de futuro, ¿no? Porque los actores ya estaban en danza, ya estaban, digamos, ¿qué aportó la ley? Tenés razón, me he olvidado. No, claro, en realidad lo que sirvió esta ley
es que ante el no cumplimiento, acá está la ley, digo, siempre es bueno saberlo eso, siempre es bueno que si, que digamos, que en una ciudad hay semáforos y hay que cruzarlos con las luz verdes. Siempre es bueno que haya disposiciones y leyes que te obliguen a cumplirlas. No quiere decir que se cumplan, porque tenemos muchas leyes que no se cumplen, pero este es un buen respaldo para eso. Sí, me pareció, fue muy discutido, muy peleado, y después la reglamentación, pero bueno, mira, todo lo que se hizo fue un aporte y todo es mejorable, digamos, siempre y cuando se mantenga el espíritu para lo cual fue creado y para lo cual fue concebido, todo es mejorable. Yo recuerdo que, mira, te digo, claramente en el Olimpo había una mesa de consenso cuando nosotros estábamos que participaron cuando nosotros fuimos a anunciar que se desocupaba el lugar con Aníbal Fernández, Parrilli, el jefe de policía y Eduardo Luis Duhalde y algunos sobrevivientes. A nosotros nos recibieron con ni funcionarios ni policías, ¿eh? Y bueno, y aquí estamos. Digo, había que entenderles, había que entenderlos, tal cual. Esa era la situación con la que nos encontrábamos, ¿no? Este año se cumplen 15 años de ese evento inicial. Sí, entonces, justamente Isa el otro día estaba reconstruyendo un poco lo que había sido como la epopeya. Una foto con Isa y Aníbal Fernández. Bueno, después pasanos. La verdad es que hay algunas preguntas que tienen que ver con este vínculo, ¿no? Porque en la mesa, justamente la mesa se construye como una parte que se quiere quedar construyendo, digamos, entendiendo que es una nueva política que requiere el Estado, y otra parte no. Y con el paso del tiempo, bueno, muchos de los que no fueron como viniendo. Y es muy interesante preguntarnos después de tantos años, porque en realidad son poquitos para una política pública, pero son bastantes si los medimos con nuestro tiempo biológico. ¿Cómo ves vos, digamos, estos actores que fuimos formando parte de todas estas políticas, ¿no? Incluyendo los organismos, el Estado, los trabajadores, los sobrevivientes, los familiares y los vecinos, y ¿cómo lo ves a futuro, digamos, la evolución de estas políticas públicas? Teniendo en cuenta estos actores, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si nosotros logramos sostener esta articulación y con la inteligencia de saber que los organismos y los familiares son los garantes del contenido de estos lugares, no los garantes de la gestión, porque no, es incompatible casi te diría, por más que en muchos se mezclen. Estoy hablando de cosas que son, pero digo, para poner prioridades. A mí me parece que si nosotros logramos tener a los familiares y a los organismos muy muy atentos a qué contenido se está instalando en cada uno de estos lugares, y por el otro lado, exigir al Estado, esté quien esté, en nación, en provincia o en el municipio, que esto se sostenga, sin condicionamientos. Entonces, a mí me parece que esto es una garantía total de que a futuro se siga hablando de la verdadera historia de resistencia, de la verdadera historia de recuperación y cómo se instalaron estos lugares. Por eso yo siempre soy insisto mucho en esto de que el para qué, porque en realidad no es pongo 3 pilares, bueno, chao, ya los puse. No, ¿por qué los pusiste? ¿Para qué los pusiste? ¿Qué es lo que vas a generar? Y generamos futuro, porque generamos el futuro que comprenda que esto es lo que sucedió en este país, como en muchos otros, pero que hay una sociedad que no está dispuesta a que le vuelva a pasar. Y yo con lo que decís de los tiempos también me pregunto, ¿vos sabés? Porque en realidad, por ejemplo, te digo,
llevándolo a la política, al peronismo le costó 18 años y nosotros volvimos en 4. Evo volvió ahora, ya. ¿Cómo es esto? Entonces me parece que no soy socióloga, no soy politóloga, no lo estudié, pero ante esa pregunta tuya se me ocurre que esta cuestión de recuperación un poco más rápida también tiene que ver con una conciencia generada, digamos. Me parece que además las nuevas generaciones no vienen muy impregnadas con cuestiones más, no le creen a nadie, y entonces van generando su propio discurso en base a lo que vieron en su última experiencia. Y lo que vieron en su última experiencia no son los 4 años de macrismo, son los 12 años de kirchnerismo. Entonces, esa libertad que tenían, que tuvieron y que ahora tienen, me parece que es la que te va generando otros modos, otras formas de interactuar. Se me ocurre, o por lo menos tengo ganas de que así sea. No sé si las compañeras, Isa, Ceci, quieren hacer una pregunta. No sé cómo estamos de tiempo. A mí me gustaría hacer una 10 pregunta. minutos. Bueno, por ahí es cortito, vos sos muy clara y muy concisa, así como que... no, yo pensaba también si esta experiencia de la recuperación de espacios, no solamente eso, sino de esta política pública de memoria, da unas pistas de cómo construir nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil. No sé si se entiende la pregunta, pero sí habilita otras maneras de construcción. ¿Vos cómo lo ves? Si te parece. Yo creo que sí, siempre y cuando sea de exigirle al Estado. Siempre y cuando sea demandante al Estado, no siendo parte del Estado. El Estado tiene que cumplir su función. Por eso yo aclaré cuando que Maru me dice, ¿cómo sentiste vos con ese cargo? Cumplí mi función. Yo ahí era funcionaria, no era parte de la sociedad, del conjunto de la sociedad, digamos, era parte de la sociedad, pero no de este conjunto de la sociedad. Entonces, y los organismos y los familiares me exigían, entonces, y me demandaban. Muchas veces decían, ay, pero ¿por qué? Si vos estás haciendo... Dejalos que demanden, es muy sana la demanda. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es que no te demanden. Quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Y entonces, esto es importante ajustarlo, sobre todo con la militancia, que sepan que no es estar en contra, demandar. No es ser oposición, ¿eh? No se confundan. Cuando yo demando al Estado, no soy la oposición. Le estoy pidiendo a mi gobierno que haga y le estoy dando mi fuerza para que lo haga. Me estoy brindando a él. Sí, una última cosita. Bueno, primero, agradecerte desde ya, pero como decía Maru otra vez, a veces la parte muestra un todo. Y hay un hecho que es pequeño, pero para Ex Olimpo fue grande, cuando estábamos sin recursos, que bueno, fue prácticamente, fueron todos estos 15 años más o menos, que vos desinteresadamente, sin estar en la gestión que tenía que ver con Olimpo, nos ofreciste una señalización, no sé si recordás, y bueno, estaba fuera de tu función, digamos, pero lo hiciste de alguna manera, sí, como funcionaria, pero como amiga, digamos, como compañera. Entonces, bueno, eso lo recordamos con mucho cariño, realmente. Bueno, es que se trataba de ese compromiso que asumió la red federal, digamos, claramente. Nosotros sobre todo en lugares donde hubo siempre mucha militancia y puesto tantas cosas como fue en el Olimpo, ¿no? Yo es que me acuerdo, viste, a medida que se iba desocupando, cuando estaba la policía atrás, después, y todo lo que fueron haciendo, y viste, la conservación de la celda,
digo, me parece que siempre es necesario responder y recuperar esta empatía con quienes tanto trabajan, ¿no? Sí, eso me pasó también en un lugar en Goya, en donde realmente nadie les daba bolilla, pero nadie, pero bueno, y un día caímos ahí, metimos un cartel y qué sé yo, y es como que se les cambió todo, ¿viste? Porque Claro. realmente era el respaldo, y sí, uno lo hace como compañeros, porque claro, claramente todos los que militan ahí son compañeros nuestros, sin duda. Son parte de nuestro espacio, sea la agrupación que sea el partido que sea, pero estamos todos en el mismo espacio. Sí, sí. Bueno, si querés, una última cosita vinculada a la reparación simbólica, que si hay algún elemento que vos sientas que la recuperación de los sitios y las señalizaciones aporte algún elemento un poquito a esa reparación o no. Sí, claro, sí, sí, fundamental la reparación simbólica, claro que sí. Yo creo que aporta y mucho porque le da la trascendencia de la que me decías antes, Maru. En realidad, la reparación, cuando vos tenés hechos simbólicos, me cuesta a veces no poner anécdotas, pero bueno, cuando digo, muchos hablan de Néstor en los hechos simbólicos y que ahí dijeron, wow, 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 perdón. Antes de esos hechos simbólicos hubo un señor que lo pensó, digamos, hubo alguien que tenía esto como prioridad política. Pero ¿qué pasa? A todo el mundo le quedó lo simbólico. Mira si no va a ser importante. Todo el mundo le quedó el bajar los cuadros, el discurso de la ESMA, y ahí empezó a tener más consenso, más simpatía, empezó a tener más grupos de acercamiento. Y eso es simbólico. Eso fue simbólico, porque la política la estábamos haciendo, si vamos al caso en la ESMA, Gabriela Alegre y yo. Digo, a ver, pero el hecho simbólico resultó para el conjunto. Así que sí, claramente es muy importante lo simbólico. Bueno, ¿querés decirnos algo más o las compañeras tienen alguna pregunta o ya estamos? Mira, yo solamente agradecerles que me dejen expresar estas cosas porque creo que me la preguntan a mí, pero yo he tenido un equipo fantástico trabajando conmigo y que trabajábamos juntos. Si bien la responsabilidad mayor la tenía yo, creo que todos pusimos ahí muchísimo. Y también hubo dificultades y también hubo cambios de gestión cuando se murió Eduardo Luis Duhalde y bueno, y siempre hubo nuevas posibilidades o no, pero creo que fue y sigue siendo, porque están ahí los compañeros y compañeras, un grupo muy, muy firme, y en el tema que recordaba Isabel, creo que fue muy fuerte la intervención de Gonzalo ahí en toda la gestión. Creo que la verdad que si no hay trabajo de equipo, es imposible que una persona sola lo pueda hacer. Y también tampoco es necesario que lo haga una persona sola, porque las personas solas difícilmente trasciendan. Lo que trascienden son sus políticas y sus hechos. Esto es lo más importante. Creo que, por ejemplo, en el Olimpo, lo que más va a trascender es toda la historia que ahí se generó, el tema, cómo se relacionan con la comunidad, las tareas que van llevando adelante. Creo que esto es lo que importa, digamos. Si uno puede tener esta relación así horizontal, creo que hemos dado pasos importantes. Yo también les quiero agradecer a ustedes eso, el compromiso, claramente.